Amén, hermano. Gracias damos al Señor por estar una vez más a través del Facebook, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Como todos los lunes y los viernes, seguimos la conexión después del programa del pastor Ramón Encina, nuestro amado pastor, a través del Facebook Ramona Cabrera. Gracias le damos al Señor porque Él nos permite hacer estos 2 días de la semana programa para poder transmitir la palabra del Señor, para poder alentarnos los unos a los otros a través de la palabra, para poder alimentarnos. Gracias también le doy al hermano de la radio, de la predicadora, al hermano Diego, que nos permite salir a través de la radio de la predicadora. Señor bendiga la vida de él, de su familia y de todos los hermanos que trabajan para el beneficio y la extensión del Evangelio. Estamos desde aquí, desde el kilómetro 41-700, y bueno, estoy en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias le doy por la vida de ellos, de mi mamá. Y bueno, el Señor bendiga a todos los hermanos que nos escuchan, los que se van a estar conectando y los que van a ver después a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Vamos a hacer una oración, hermano, vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que tú manifiestas para con nosotros. Señor, te rogamos que tú pongas palabra en nuestra boca, Señor, porque lo que debemos de hablar no lo sabemos, dice tu palabra, Señor, sino que el Espíritu Santo pone en nuestra boca lo que debemos hablar, Señor, para poder edificar a los hermanos, a las hermanas y a cada persona que escucha tu palabra, para poder hacer volver al pecador del error de su camino, Señor. Oh, Señor, bendícenos, ayúdanos en este día. Bendice, Señor, a aquellos hermanos, Señor, hermanas que están pasando, Señor, por esta circunstancia, Señor, del coronavirus, Señor, que tú le dé la victoria, Señor, sobre esta peste, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos mantenernos firmes en este tiempo, Señor, de prueba que ha venido para la iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por poder transmitir la palabra de Dios. Y estuvimos viendo el último programa ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12. El pastor recién hablaba de que la creación misma gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Vio? Pero Dios no se va a manifestar en su plenitud a través de un miembro del cuerpo de Cristo, sino que Él se va a manifestar en su plenitud a través de todo el cuerpo de Cristo. Por eso es necesario edificar la iglesia en este tiempo, edificar el cuerpo de Cristo para que el Señor se pueda dar a conocer. A través de usted, a través mío, a través de cada hermano, manifiesta una virtud de Cristo. Pero no puede manifestar un solo hombre todas las virtudes de Cristo. Porque acuérdese, si nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 6, ahí nos habla de la armadura de Dios, y la armadura de Dios es muy extensa. Y una sola persona no puede llevar toda la armadura de Dios. Por eso la armadura es para el cuerpo. Y vamos a leer ahí, nosotros ya habíamos hecho una introducción ahí en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer ahí en el capítulo 12, versículo 1. Alabado sea el Señor. Dice, así que hermano, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Y bueno, nosotros habíamos hablado de que el Señor nos lleva a que tenemos que presentar ahora nuestros cuerpos. ¿Vio? Usted y yo tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Y que nosotros tenemos dos opciones. O mejor dicho, teníamos dos opciones. Porque a partir de que nosotros le recibimos al Señor como nuestro Señor, ya todo nuestro ser le pertenece a Él. ¿Y cuáles son las opciones que nosotros teníamos? Y teníamos la opción de vivir conforme a la carne o la opción de vivir conforme al Espíritu. Y satisfacer a uno de los dos. Pero ahora nosotros decidimos entregar todo nuestro ser al Señor. ¿Vio? Y que todo nuestro ser sea guardado hasta su venida, como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Vio? Entonces, si nosotros decidimos entregarle al Señor todo nuestro ser, entonces se tiene que cumplir lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias? Las misericordias son la justificación, la santificación, la vida eterna, la redención.
Todas esas cosas son las misericordias que Dios nos dio en Cristo a nosotros. ¿Y por qué dice misericordia? Porque Dios en su extenso amor y en su misericordia, algo que nosotros no merecíamos, Dios nos la dio a nosotros cuando creímos. ¿Vio? Por eso es por misericordia que el Señor nos amó. ¿Vio? El Señor nos miró por dentro y nos miró por fuera y nos amó. Tuvo misericordia y tuvo compasión de nosotros. ¿Vio? Y nos amó. Y dice, como leía nuestro amado pastor, dice que como nos amó hasta el fin. ¿Vio? Entonces fíjese si la misericordia de Dios no se renueva cada día. Dice que como nos amó hasta el fin. ¿Vio? Nada va a alterar ese amor que Dios tiene por nosotros. Nada. Ni siquiera una conducta de nosotros va a alterar ese amor. Lo que se va a alterar por una conducta de nosotros es la comunión que nosotros tengamos con Él. Pero el amor de Dios no se altera. ¿Vio? No se altera. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor nos lleva ahí. Así que, hermanos, dice, os ruego. Y habíamos visto que la gracia ruega. La gracia no impone. ¿Vio? La ley impone, pero la gracia no impone. La gracia ruega. Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, y no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Todo lo que usted y yo hemos aprendido desde el capítulo 1 del libro de Romanos hasta el capítulo 8, nosotros ahora tenemos que comprobar. Toda esa provisión nos llevó a nosotros ¿a dónde? Nos llevó a vivir una vida en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros tenemos que comprobar. ¿Cómo comprobamos? Dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? Ahí. ¿Y dónde presentamos nuestro cuerpo de sacrificio vivo? Y en el momento de la prueba, en el momento de la situación, ahí nosotros tenemos que presentar. La manifestación que viene en nuestra carne, nosotros tenemos que ofrendar ahí en sacrificio vivo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y entonces se manifiesta la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? Por eso nosotros todos los días tenemos oportunidad. Fíjese que en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, el hombre que no cumplía la ley ya era desechado. Y no había misericordia para él. Una vez que no se veía la justicia de la ley en él, ya era desechado completamente. Pero en nosotros no, el Señor extiende su misericordia todos los días. Todos los días. Entonces dice, ruego, hermano, que por esta misericordia, por esta provisión que Dios nos dio en Cristo, nosotros podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque como decía el pastor, dice, la creación gime a una, dice. Vamos a buscar ese versículo. Dice que la creación gime a una, dice. ¿Vio? Ella está dando dolores de parto, ¿vio? Porque necesita la manifestación de los hijos de Dios, necesita que usted y yo manifestemos la vida de Dios que hemos recibido, ¿vio? Y entonces, y el Señor nos llamaba en este tiempo al servicio. Ahí se va a ver la manifestación de la vida de Dios, en el servicio a los hermanos, en el servicio al pecador, en el servicio en cuanto a hacer la voluntad de Dios, ¿vio? ¿Cuál es la mayor bendición que nosotros tenemos? Hacer la voluntad de Dios. ¿Vio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que salgamos y que le prediquemos a los pecadores y que los traigamos a los pies de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Pero hermano, la palabra de Dios dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y como fin la vida eterna. Sí, eso en lo personal. Pero en cuanto al servicio, la voluntad de Dios es que nosotros vayamos y traigamos los pecadores a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos Romanos 8, 22 y 23. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto. Hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Vio? Ellos están esperando. La creación está esperando, porque la creación dice, fue sujeta a vanidad, dice, por causa de aquel que la sujetó. ¿Vio? El Señor mismo la sujetó a vanidad. ¿Vio? Y decía un hermano una vez, fíjese si nosotros contemplamos la creación y nos admiramos de la belleza que hay en ella. Fíjese, y está sujeta a vanidad. Cuánto más cuando esta creación salga de la vanidad donde está, aunque dice la palabra que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
Y ahí se va a manifestar la gloria de Dios. Fíjese qué hermosura que vamos a ver nosotros ahí. ¿Vio? Y entonces dice, por eso está en nuestro deber, por decirlo de alguna manera, presentar nuestros cuerpos. El Señor no le pide eso a la creación, no le dice a la creación que se tiene que rendir. Nos lo dice a nosotros. Lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos recibido un nuevo nacimiento, lo que hemos recibido el Espíritu Santo, la vida de Dios. A nosotros nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si nosotros no lo podemos hacer, diríamos nosotros, si nos miramos humanamente. Pero dice la palabra del Señor, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Vio? Andad en Él. ¿Y cómo tenemos que andar en Él? Y andar en el Espíritu. ¿Vio? Andar viviendo en la vida en el Espíritu. Y entonces de esa manera nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? No conformándonos a este mundo. Ahí hay un versículo en Primera de Pedro. Alabado sea su nombre. 1.14. ¿Vio? Dice que no tenemos que conformarnos. No tomar la forma, dice. ¿Vio? No tomar la forma. Y habíamos hablado de la falsa enseñanza que había entrado en la iglesia hace un tiempo atrás. Que teníamos que hacernos de todo a todos para ganar a alguno. Pero no decía así la palabra. Nosotros ya lo hemos visto y lo hemos aclarado. Por eso la palabra dice, y no os conforméis. Primera de Pedro 1.14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Vio? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Dónde fue eso? En el mundo. Y si nosotros fuimos llamados a vivir una vida separada del mundo, una vida separada para Dios, ¿por qué vamos a tomar la forma de nuevo del lugar de donde hemos salido? ¿No? Es como el israelita cuando salía de Egipto, quería vivir en el desierto de la manera que vivía en Egipto, y no podía. Ya había cruzado el Mar Rojo, ya había dejado al egipcio atrás, ya había dejado Egipto atrás, y nosotros ya hemos dejado el mundo atrás. ¿No? Porque dice la palabra, lo que hemos crucificado al mundo, dice, con sus pasiones y deseos, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? ¿Cómo viviremos aún en él? No podemos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, porque fíjese, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, después de que nosotros entendamos esto, nos va a llevar a lo que el pastor venía hablando, que es la vida de servicio. Pero fíjese que antes de la vida de servicio, el apóstol Pablo nos vuelve a recordar que no tenemos que tomar la forma del mundo. No tenemos que tomarla. ¿Y por qué será que nos lo recuerda? Y porque en el mundo nos van a tentar a nosotros, a que tomemos su forma para poder ganarlos a ellos. No es tan así lo que vos pensás. Vení, yo puedo estar con vos, pero de la manera que yo. Y entonces ellos nos quieren arrastrar a nosotros. Pero leímos también en el programa pasado, aquel que procure estar firme, mire que no caiga. En el versículo siguiente, en el 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, ¿ve? Sé santo porque yo soy santo. Y santo es uno que fue apartado para Dios. Usted y yo fuimos apartados para Dios. Vio que antes se nos enseñaba a nosotros en la religiosidad que la santidad se alcanzaba después de la muerte, por causa de sus buenas obras. Bueno, ahora nosotros entendimos que la santidad se alcanza después de la muerte. ¿Después de qué muerte? Después de la muerte al mundo, al pecado, al diablo y al yo. ¿Y cuándo fue eso? Cuando nosotros nos identificamos en la muerte, sepultura, en la crucifixión, muerte, sepultura y en el resucitar con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí nosotros morimos al mundo, a la carne y al diablo, y ahora vivimos una vida separada para Dios. ¿Vio? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma del mundo. No tomen. Dice nuestro amado Señor Jesucristo, decía, los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Vio? Son los de su casa. ¿Por qué? Porque ellos lo querían llevar a él a vivir una vida conforme al mundo, para que él pudiera estar con ellos. Pero el Señor le dijo, creo que fue Pedro que le dijo, tus hermanos y tu madre están fuera y te buscan. Y él le dijo, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él había entendido que tenía que vivir una vida separada para Dios para poder servirle a él.
Cuando él determinó así, entonces él empezó a predicar, empezó a hacer milagros, prodigios y maravillas, y la gloria de Dios se manifestaba a través de su vida por donde quiera que él vaya. Y si dice que nosotros estamos llamados a ser semejantes a él, semejantes a él, entonces las obras que él hizo, nosotros también podemos hacer. Pero nosotros tenemos que ver la preparación que él tuvo para poder tener el resultado que él tuvo. Vio que el pastor también hablaba de eso, de la preparación y el resultado. Entonces nosotros tenemos que ver si él tuvo esa preparación para tener ese resultado, que fue un resultado excelente, entonces nosotros tenemos que tener la misma preparación. ¿Cómo se preparó el Señor? Y se apartó del mal. Se apartó del mal. Se apartó de todo aquello que lo llevaba, que lo podía haber llevado a él a no cumplir la voluntad de Dios. Se apartó de su propia humanidad, porque la humanidad lo hacía sentir en angustia a él. ¿Vio? Lo hacía sentir en angustia a la humanidad. ¿De qué manera lo hacía sentir en angustia? Y si usted lee ahí en el Getsemaní, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Si era por su humanidad y él le daba rienda suelta a su humanidad, a la cruz no hubiera ido nunca. Pero él vino a cumplir la voluntad de aquel que lo envió. No se haga lo que yo quiero, sino... No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, le dijo al Padre. Y el pastor hablaba estos días también y decía, nosotros te hemos llamado a hacer su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad para el Señor? Era que viniera a morir en la cruz. Esa voluntad Dios no nos pide a nosotros. Pero sí nos pide a nosotros que vayamos y extendamos el reino de los cielos por todos lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y viviendo una vida en el Espíritu, rindiendo todo nuestro ser a la voluntad de Dios. De ahí un versículo, creo que está en Isaías, que dice, irá andando y llorando, dice, aquel que lleva la preciosa semilla. En Salmo está, hermano, ahora lo vamos a buscar. 125:5. Vamos a buscarlo. 125:5. Alabado sea su nombre. Fíjese, y este hombre, para predicar el Evangelio, tuvo que sufrir. ¿Qué tuvo que sufrir? Tuvo que sufrir el escarnio de aquellos que supuestamente le amaban. Tuvo que sufrir el separarse de ellos para poder hacer la voluntad de Dios. Pero el resultado fue bueno. El resultado fue bueno. ¿Salmo dijimos? Vamos, mientras buscamos ese versículo vamos a seguir leyendo ahí en el libro de Romanos. Y entonces dice, no os conforméis, no tomen la forma. Ya hemos querido tomar la forma de este mundo para ganar a aquellos que amamos. Y no nos ha ido bien. No nos fue bien. Porque terminamos donde ellos estaban. Ya quisimos nosotros tomar la forma. No al punto de negar al Señor, pero negamos nuestra vida espiritual a veces por causa de ganar a otros. Y no vamos a ser tan santulones, no vaya a ser cosas que no nos quieran oír. ¿Vio? Mirándolo como ellos lo miran, porque nosotros no somos santulones, somos aquellos que manifestamos la vida de Dios, una vida separada para Dios. Entonces, hermanos amados, dice, no os conforméis a este siglo, no tome la forma del mundo, no tome la forma del mundo. Dios dice, sino transformados, tenemos que ir siendo transformados. Y la transformación dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida dura la transformación. Y la transformación viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso decía el pastor, mientras más palabra de Dios nosotros recibamos, más vamos a ir siendo transformados. ¿Vio? Más vamos a ir siendo transformados, más vamos a poder disfrutar del Señor en nuestra vida en cuanto a la realidad del carácter de Dios en nosotros. ¿No? Y cuando nos vean aquellos que nos conocen, ¿no? Dice que al Señor mismo, dice, si aún conocíais según la carne, ya no le conocéis así. Ya no le conocéis así. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Tiene que llegar ese punto donde la gente nos encuentre y nos digan, ¿qué te pasó? Te veo cambiado, te veo transformado, no veo que seas la misma persona que antes. Pero para eso, hermano, hermana, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y eso es lo que no se predica en este tiempo.
Se predica la transformación, pero no se predica el precio que hay que pagar para esa transformación. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Hay que negarse a sí mismo. Hay que morir al yo, hay que morir a los deseos de la carne. Hay que morir a los pensamientos humanos, ¿no? A los fundamentos, esos razonamientos que vienen con fundamento a nuestra mente para ir en contra de la voluntad de Dios. Hay que morir a todo eso. Dijimos 126. Salmo 126, 5. 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilán. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Vio? Y ahí el hermano está haciendo la voluntad de Dios. ¿Vio? Y parece que si nosotros leemos, dice, irá andando y llorando. ¿Vio? Y a veces el servicio a Dios nos va a traer sufrimiento. ¿Por qué? Porque aquellos que nosotros amamos no se van a volver en contra de nosotros. Y eso va a ser un sufrimiento para nosotros. Pero dice, pero volverá con regocijo, dice. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice, volverá con regocijo, dice. Gracias, Señor. Trayendo sus gavillas, el resultado de la siembra. ¿Vio? El resultado de la siembra. Hay un versículo que dice, por eso nosotros estamos llamados a hacer la obra del tiempo final. ¿Vio? ¿Cuál es la obra del tiempo final? Predicarle a todo el mundo, manifestarle la vida de Dios a todo el mundo. ¿Vio? Porque hay un versículo que dice, y llegará el tiempo que el que siembra alcanzará al que ara, dice. ¿Vio? Y va a ser tan acelerada la cosecha del tiempo final que va a venir una multitud de almas corriendo al Señor por causa de la predicación del último tiempo. ¿Vio? Todavía hay tiempo, dice que todavía la puerta está abierta. Todavía está la puerta abierta y el Señor está a la puerta, dice. ¿Vio? Y el que por él entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pasto, dice. ¿Vio? Entonces, usted, amigo, amiga, que está escuchando este programa tal vez por primera vez, dele lugar al Señor en su vida. Dele lugar al Señor en su vida. Tome al Señor como su único Señor y Salvador. ¿Vio? Antes que la puerta se cierre. ¿Vio? Porque se va a cerrar la puerta. Dice que en aquel día se cerrará la puerta, dice, y muchos golpearán a la puerta. ¿Vio? Y dirán, Señor, nosotros en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchas obras. Pero el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Este es el tiempo donde el Señor está llamando y usa a su iglesia, a sus escogidos. Este es el tiempo de la gran cosecha. Por eso la necesidad de que los hermanos y las hermanas sean transformados por medio de la palabra. Y para ser transformados tienen que dar su cuerpo en sacrificio vivo, no conformándose a este presente siglo. ¿Vio? Tienen que hacerlo. Porque nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, nosotros buscamos nuestra herencia. Y bueno, para hacer eso, el Señor, para acceder a su herencia, un hombre que sobre todo nombre, sentado a la diestra del Padre, dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Se despojó de todo. Gracias, Jesús. ¿Vio? Se hizo hombre, dice. Vio que usted dice, la peor imagen que el hombre puede imaginar tal vez es una víbora. Bueno, para Dios, la peor imagen que él pudo tomar es el hombre. Porque el hombre estaba viciado de pecado. Y dice que él se humilló y se hizo hombre, dice. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, por la causa de todo esto, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice. Aleluya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presente su vida al Señor hoy, hermano, hermana. Presente su vida, sea un instrumento útil en sus manos. Vio que dice la palabra también que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Que nosotros no seamos esos vasos de deshonra. ¿No? Dice que nosotros somos un vaso que contiene un tesoro. Bueno, pero aún así, aún teniendo el tesoro, la vida de Dios, el vaso puede ser para honra o para deshonra. Depende para que usted presente su cuerpo. Si usted lo presenta para la iniquidad y para el pecado, va a ser un vaso de deshonra. ¿No?
pero dice que nosotros somos escogidos y preciosos para el Señor. Amén. ¿Vio? Entonces seamos vasos de honra para el Señor. Entonces dice, no conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. En otra versión dice, para que experimentéis. ¿Vio? Para que experimentemos nosotros cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está en vosotros, que entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces ahí el apóstol Pablo usa un ejemplo para hacerle ver a los hermanos que no tienen que tomar un grado superior al que Dios le dio. Entonces dice, porque de la manera que en un cuerpo, dice, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tenemos la misma función. Algunos estamos para ayudar, otros están para transmitir la palabra, otros están para adoctrinar, otros están para el servicio, aunque para el servicio estamos llamados todos. Porque cuando el Señor le comisionó a los 12, la comisión fue para los 12, no fue para algunos. ¿Vio? Por tanto, y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, le dijo. La comisión fue para los 12, no fue para algunos. ¿Vio? Entonces el servicio es para todo el cuerpo. Pero dentro del servicio hay diferentes operaciones. Por eso dice que hay apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Esos son los ministros y cada uno tiene diferentes funciones. Así después también están los que ayudan, como podemos leer ahí después más abajo, o creo que eso está en 1 Corintios 12. Que están los que ayudan, los que administran. ¿Vio? Entonces dice, eso es cada uno conforme a la gracia que recibió. Usted recibió un don y recibió un lugar dentro de la iglesia. Un ministerio dentro de la iglesia. Bueno, en ese ministerio usted tiene que ser perfeccionado por la palabra y tiene que llevar fruto. ¿Vio? Porque si nosotros no llevamos fruto en el lugar donde Dios nos puso a nosotros, nos va a pasar lo que pasó con aquel que recibió un talento. ¿Qué pasó con aquel que recibió un talento? Dice que él tuvo temor y enterró su talento. Pero cuando vino el Señor, dice, y le pidió el resultado del talento, aquel que había recibido 5 le dio 10. El que había recibido 2 le dio 4. Pero el que había recibido 1 dice que tuvo miedo, dice. Y lo enterró y entonces le dijo, Señor, aquí tienes tu talento. Dice, y si lo hubiera dado a los banqueros, dice, y se hubiera multiplicado, dice. ¿Vio? Y entonces el Señor nos dio el talento no para que nosotros lo enterremos. No nos dio la vida de Dios para que esté encerrada en nosotros. No nos dio el carácter de Cristo para que no se vea. Lo dio para que nosotros lo podamos manifestar y podamos servir al Señor así. ¿Vio? Porque dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora usted tiene que descubrir la función que usted tiene. Yo tengo que descubrir la función que yo tengo. ¿Qué parte del cuerpo nosotros ocupamos? Bueno, en esa parte del cuerpo que nosotros ocupamos, ahí nosotros nos tenemos que destacar, por decirlo de alguna manera, tenemos que manifestar la virtud de Dios en la parte del cuerpo que nosotros ocupamos. ¿Vio? Entonces dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. No todos hacen la misma tarea. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. ¿Hay algún versículo ahí para agregar? De lo que estábamos leyendo. Pensé que había buscado uno ahí. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Vio? No todos los miembros. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles. ¿Vio? No todos. En el 6 dice, de la manera que teniendo diferentes dones. Dice. ¿Ve que hay diferentes dones? Hay diferentes dones. Ahora usted tiene que descubrir qué don tiene usted. Nosotros vamos siempre a los dones que se ven, ¿vio? Al pastor, al evangelista, al apóstol, al maestro, al profeta. Siempre vamos al don que se ve. ¿Y qué hay de los dones que no se ven? ¿Qué hay de los dones que no se ven? Porque hay dones que no se ven, que por causa de esos dones a veces las iglesias son sostenidas. ¿Vio? Entonces dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Hasta donde usted alcanzó. ¿Vio?
¿Hasta dónde usted alcanzó? O si el de servicio en servir. Ah, ve qué tal don del servicio. Ese no tienen todo. No todos están ahí. ¿No? Sí, para la predicación, todos estamos llamados a la predicación, a la extensión del Evangelio. Pero el servicio, al servicio del servirnos los unos a los otros, fíjese que cuando los hermanos, creo que eran los hermanos de Macedonia, ahí nosotros vemos un ejemplo del servicio, que ellos suplieron la necesidad del apóstol Pablo, ¿no? Y aquellos con los que el apóstol Pablo tenía comunión en ese momento, fueron indiferentes a la necesidad que él tenía. Creo que eran los corintios. Los corintios eran un pueblo que estaba en un lugar donde, por causa del lugar donde estaban, ellos eran enriquecidos materialmente demasiado. Pero sin embargo su corazón era orgulloso y era mezquino para con el siervo de Dios. Pero lo de Macedonia dice, aún de lo que no tenían, ellos podían dar. Porque tenían esa gracia, Dios le había dado esa gracia del servicio en beneficio del siervo de Dios. ¿Vio? Entonces dice, o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, no todos están para enseñar. Porque la enseñanza le tiene que llevar al hombre a detenerse en su camino, a considerar que está yendo por el mal camino y volverse. ¿Vio? Y volverse. Ese es aquel que lleva una buena enseñanza, conforme a la palabra de Dios, no conforme a su pensamiento o a su sentimiento. A ver. No, ahí también hablaba de los filipenses, ¿no? Que dice Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Sí, ¿vio? Qué maravilloso. Ellos también participaron. Ellos participaban en el beneficio del dar, de sostener al siervo de Dios. ¿Vio? Y eso es algo que Dios puso en ellos. ¿Vio? ¿Y a causa de qué Dios, de qué los puso? Lo puso a causa de lo que ellos habían recibido. ¿Vio? De lo que habían recibido. ¿Y lo que ellos recibieron? ¿No lo recibimos también nosotros? Entonces, si lo que recibimos nosotros es lo mismo que ellos recibieron, tiene que obrar el mismo resultado. ¿Vio? Tiene que obrar el mismo resultado. Entonces dice, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y no todo el mundo puede exhortar. A veces el hermano que exhorta es como dice ahí en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Usa la palabra de Dios para exhortar. Y acuérdense que nosotros habíamos dicho que la palabra ahí en Hebreos 4:12 era merismo, que parte con el fin de hacer ver, pero después cierra nuevamente la herida. Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué maravilloso. Y dice el 13. El 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Eso es lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Es lo que produce en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir en busca de estas cosas para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Vio? Nosotros tenemos que hacer ahora la voluntad de Dios. ¿Vio? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Extender este mensaje por todo el mundo. Extenderlo. ¿Vio? Este es un mensaje que no se conoce. El mensaje que se conoce y que se desparramó por todo el mundo es el mensaje de la salvación por obras y el mensaje de la condenación. ¿Vio? Pero el mensaje de la gracia no todos lo conocen. Y si lo conocen mezclado. ¿Vio? Porque conocen el mensaje de que son salvos por gracia, pero no conocen que tienen que vivir una vida separada para Dios, ¿vio? Apartada del mal. Entonces dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad o con solicitud, dice en otra versión, ¿vio? Con liberalidad o con solicitud, dice,
el que preside, acá dice, el que preside con solicitud. ¿Vio? El que hace misericordia con alegría. ¿Y cómo no va a hacer misericordia con alegría si la misericordia nace de la vida de Dios? Nace de la vida de Dios. Y entonces uno se goza. Cuando la misericordia se manifiesta en nosotros, entonces nosotros nos gozamos. ¿Sabe por qué nos gozamos? Porque no podemos llegar a entender cómo, estando en esta naturaleza, nosotros podemos manifestar la misericordia. Entonces nos gozamos, porque es la voluntad y la vida de Dios manifestándose en nosotros. Entonces nos gozamos, porque no intervino voluntad humana, sino que intervino la voluntad de Dios. Entonces dice, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, dice. El amor sea sin fingimiento. ¿Y cómo pueden hacer un amor fingido de la vida de Dios? No pueden hacer un amor fingido, pero sin embargo la exhortación está porque seguramente hay algunos que manifiestan un amor fingido. ¿Yo? Entonces no han descubierto todavía la capacidad que hay en la vida de Dios que han recibido para manifestar este amor sin fingimiento. ¿Yo? Entonces dice, aborrecé lo malo y seguí lo bueno, dice. ¿Yo? ¿Y qué es lo malo? Y lo malo es todo aquello que Dios llama malo. Todo lo que Dios llama malo. Aún lo bueno del hombre, dice, es enemistad contra Dios. Y si Dios lo llama malo, es malo. ¿Yo? Y sí, pero es una persona intachable moralmente, pero Dios lo llama malo, porque ese hombre moral está condenado a la condenación eterna, si no recibe a Cristo. ¿Yo? Entonces dice, aborrecé lo malo, dice, y seguí lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Tenemos que honrarnos entre nosotros. Tenemos que amarnos entre nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de la vida de Dios que está en nosotros. Tenemos que honrar la vida de Dios que está en el hermano. No mirar al hermano como inferior, sino como superior a nosotros mismos. Entonces ahí lo estamos honrando al hermano. Estamos haciendo ver que el hermano alcanzó una gracia que nosotros también tenemos. Y que no lo podemos menospreciar al hermano por el lugar que ocupa, sino que nosotros lo tenemos que mirar y lo tenemos que considerar por la gracia y por la vida de Dios que está en él. Y que tiene las mismas facultades. Que no haya alcanzado la estatura que nosotros alcanzamos, eso no quiere decir que el hermano sea objeto de menosprecio. Porque él también está llamado a alcanzar la estatura que nosotros hemos alcanzado. Y nosotros estamos llamados a alcanzar la estatura que otros han alcanzado y que ya nos han pasado a nosotros. Y que ellos no nos miran a nosotros con desprecio, sino que nos miran como los tesalonicenses. Dice que los tesalonicenses eran hombres que miraban hacia arriba porque esperaban la venida del Señor, pero quitaban la vista de arriba cuando había un hermano que no podía alcanzar manifestar la gloria de Dios. Entonces lo ayudaban. Era la única manera que ellos sacaban la vista por un momento del Señor. Después, una vez que ese hermano alcanzaba a manifestar la gloria de Dios, otra vez volvían a poner la vista en la esperanza. ¿Cuál era la vista en la esperanza? Que Cristo venía en ese tiempo. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecé lo malo y seguí lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Y siendo ferviente en el espíritu, estando ahí, manteniendo la comunión con el Señor en espíritu, siempre. Entonces el espíritu se hace fuerte en nosotros, va cobrando fuerza en nosotros, va ganando todo nuestro ser. Y entonces dice ferviente en espíritu, ferviente. No es lo mismo que la exhortación que le hace el Señor creo que es a la iglesia de la Odisea, que le dice, por cuanto eres tibio, le dice. Fíjese, por cuanto eres tibio, le dice. Vamos a leer ahí en Apocalipsis. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Fíjese el privilegio que la iglesia tiene de servirle al Señor. Y este es un tiempo donde el Señor nos está llamando al servicio. Todos los días nos llama al servicio el Señor. ¿Cuándo nos llama al servicio?
Solamente cuando el pastor nos dice, hermanos, hay que salir a predicar en grupo. No, cuando usted se encuentra con una persona y usted la ve que está caída en el camino y ve que tiene la solución en su mano de extenderle el evangelio y sacarlo de ahí y traerlo a los pies del Señor, usted está sirviendo al Señor. ¿Vio? Cuando usted ve a un hermano que se está deslizando, ¿vio? Y usted le extiende su mano y lo afirma nuevamente en la gracia, usted está sirviendo al Señor. Pero cuando usted ve a un hermano que se está enfriando y usted se pone en oración a orar por el hermano para que el Señor lo fortalezca y abra los ojos del entendimiento de ese hermano, usted está sirviendo al Señor. Nosotros entramos, que no vamos a menospreciar a los predicadores, pero nosotros entramos en un pensamiento cerrado donde el único que servía al Señor era el que predicaba detrás de un púlpito o detrás de un teléfono o detrás de un micrófono de radio. Y ciertamente eso es servir al Señor porque extendemos el mensaje de la gracia a través de diferentes formas, donde lugares que tal vez nunca vayamos. Tal vez yo nunca vaya al África, pero en el África un hermano me escucha por internet y recibe el mensaje de la gracia. Pero no solamente eso es servir al Señor. Servir al Señor es manifestar la vida de Dios continuamente, todos los días de nuestra vida. Y manifestar la vida de Dios a veces se manifiesta en un aliento a un hermano. Y no le estoy predicando la palabra de Dios. ¿Cómo lo aliento al hermano? Y estando con él, fortaleciéndolo. Dice, si mejor son dos que uno, dice, porque si uno se cayere, el otro lo levantará, dice. Dijimos Apocalipsis 3:14. 3:14, alabado sea el Señor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. ¿Vio? La iglesia de la Odisea es la iglesia que se está manifestando en este tiempo, la iglesia mundana, donde si usted después sigue leyendo, dice que el Señor está a la puerta. El Señor no está dentro de esa iglesia. ¿Vio? Ellos dicen que hacen culto a Dios, pero el Señor no está adentro, el Señor está afuera. ¿Vio? Veo que en otros pasajes el Señor le invita a entrar. ¿Vio? El Señor le invita a entrar. Dice, creo que en el libro de Salmo o en el libro de Isaías, dice, abrí las puertas, dice, por la cual entre la gente justa, dice. ¿Vio? Ahí el Señor está adentro. Ahí el Señor está adentro, pero acá el Señor está afuera. El Señor está afuera porque dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz. Ya la iglesia dejó de oír la voluntad de Dios. Dejó de oír la voz de Dios. Por eso la exhortación dice, yo conozco tus obras. Abunda en obras. Oh, sí, abunda en obras, dice. Dice, pero dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dice. Abunda en obras, pero su corazón ya se apartó del Señor. Vive una vida de tibieza, una vida en este mundo, agradando a la carne. ¿Vio? Y el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Le sacó al Señor de su vida y se puso Él en el trono de su corazón. ¿Vio? Para ser reconocido Él y no el Señor. Dijimos... Isaías 26. Vamos a buscar el versículo, hermano. Sabemos que está en Isaías 26, pero todavía no encontramos el versículo. Esas cosas pasan porque a veces vienen los versículos a la mente y no los tenemos, no los hemos buscado antes. Pero el Señor trae las palabras a la mente. Bueno, y acá en Apocalipsis dice, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Vio? Entonces el Señor le alienta a usted en esta mañana, hermano. Sirva al Señor, póngase a la disposición del Señor. Entre en la comunión con su amado. Entre. Y mientras usted más comunión con su amado tenga, el Señor le va a usar. ¿Vio? No espere que el Señor lo use. El Señor lo va a usar como Él quiere.
A veces nosotros tenemos una visión, pero el Señor nos va a usar como Él quiere, hermano. Amén. Amén. Isaías 26:2. 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Amén. ¿Vio? Abrí las puertas. Dice, entrará la gente justa, guardadora de verdades. Este se ve que no era uno que guardaba la verdad. Este se ve que no era uno que retenía la palabra del Señor. Pero abundaba en obras, dice. No hay que hacer obras. Y sí, no estamos diciendo que estamos llamados a hacer la obra de Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios por medio de la vida de Dios que nosotros tenemos. ¿Vio? Por medio de la vida de Dios que nosotros tenemos. Y la vida de Dios nos va a llevar al lugar correcto. Nos va a llevar al lugar correcto. El apóstol Pablo tenía deseos de ir a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén, pero el Señor no quería que vaya a Jerusalén, lo mandaba para otro lado. Yo creo que después en otro pasaje él se propuso ir a Listra y a otra ciudad, pero el Señor no le permitió. ¿Vio? No le permitió. ¿Y a dónde terminó yendo? A Macedonia, donde había uno que estaba clamando por Dios. Amén. Hechos 16:6. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Bueno. ¿Vio? Sí, seguí. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayuda. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Pero ¿y cómo él pudo obedecer la voluntad de Dios? Sí. Y en el 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. ¿Vio? Fíjese lo que es hacer la voluntad de Dios. Gracias. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Estaba mal lo que el apóstol quería hacer? No estaba mal lo que él quería hacer. Él quería extender el Evangelio. ¿Cómo quería extender el Evangelio? Y dice que ellos llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Hacer la voluntad de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Sí, Jesús. Es ser guiado por la voz de Dios. Usted que está ahí en su congregación, usted tiene la voz de Dios ahí en su lugar. Ese es el ángel que Dios puso. Es el pastor que Dios puso en la iglesia. Esa es la voz de Dios. En nuestra congregación nosotros tenemos nuestro pastor. Esa es la voz de Dios. Y nosotros tenemos que seguir la voz de Dios. Y acá el apóstol Pablo dice: sí, pero usted me va a decir, sí, pero acá no había un pastor que lo guía a Pablo. Porque el instrumento era Pablo. Y el que lo guiaba a Pablo era el Espíritu Santo. Pero en el caso de nosotros, el instrumento es el pastor que Dios puso en nuestras congregaciones. Entonces nosotros tenemos que seguir la dirección de Dios. Entonces Pablo siguió la dirección. Dice que él quería ir. No había nada malo en él. Había una vez escuchado el testimonio de un pastor que él decía que había hermanos que lo estaban esperando en una localidad. Y él quería ir. Él estaba deseoso. Hacía años que no iba a esa localidad a visitar la iglesia que se había establecido ahí. Y los hermanos los estaban esperando. Y él decía: ¿y qué tiene de malo? Dice: ¿qué tiene de malo ver a los hermanos y que los hermanos me estén esperando? Pero no era la voluntad de Dios. Y después el pastor decía: la voluntad de Dios era que yo me quedara acá, porque si yo no me quedaba acá, entonces no le podía transmitir lo que hoy le estoy transmitiendo, que es lo que Dios quería que ustedes escuchen. Fíjese lo importante que es ser sensible a la voz de Dios, ¿no? Por eso nosotros estamos llamados para el servicio, pero no de cualquier manera, hermano. No de cualquier manera. Hay que ser muy temeroso, ¿vio? Hay muchos hermanos que no son temerosos cuando ellos dicen: a mí Dios me hace sentir así, ¿vio? Siendo que ellos tienen un pastor, tienen un ministerio que los conducen, y ellos dicen: a mí Dios me hace sentir así. No son temerosos de Dios. No digo que Dios no ponga en algunos hermanos el deseo, pero uno tiene que ver que cuando Dios pone el deseo, tiene que estar en continua armonía con la dirección que Dios da. Amén. ¿Vio?
Si yo tengo un sentir en mi corazón y yo lo consulto con el siervo de Dios y el siervo de Dios me dice, mira, a mí Dios me hace sentir que no, entonces yo tengo que obedecer. Porque la palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Vio? Eso es seguir la voluntad de Dios. ¿Sabe cuántas veces me han invitado a congregaciones y ellos me han dicho, pero si vos sos libre de ir a donde vos quieras? Pero yo tengo que seguir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo me tengo que sujetar a mi pastor. Y si el pastor considera que no es conveniente que yo vaya y visite cierta congregación, entonces no. Prefiero no hacerlo. O ir y visitar a cierto hermano, prefiero no hacerlo. A veces a la carne le va a parecer injusto. Pero acuérdese que la carne se manifiesta conforme a los sentimientos. ¿Vio? Y nosotros estamos llamados a manifestarnos conforme a la vida y a la voluntad de Dios. ¿Vio? Por eso, si era por los sentimientos, Pablo seguramente hubiera ido a Bitinia, o hubiera ido a Misia, o hubiera ido donde él hubiera querido, o a Troas, pero el Espíritu Santo no se lo dejó. El Espíritu Santo le dijo, no, Pablo, vos tenés que ir a donde yo te voy a mandar. Y en la visión el Espíritu Santo le mostró. Y se le mostró a Pablo una visión en el versículo 9, de noche, dice. Un varón macedonio que estaba en pie y le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, dice, procuramos partir a Macedonia, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Enseguida él se fue allá. Y cuando él llegó allá, la obra de Dios se llevó a cabo. ¿Vio? La obra de Dios, se estableció una iglesia ahí en Macedonia. No le fue fácil porque después nosotros leemos que en el trayecto que él tuvo desde donde estaba hasta Macedonia, pasó por azotes, por cárceles, por tumultos, pero la obra de Dios se llevó a cabo. La obra de Dios se llevó a cabo. ¿Y eso a causa de qué fue? De que él presentó como sacrificio vivo su propio cuerpo. ¿Vio? Él estaba ahí, fue diligente, ¿vio? Fue apresurado en hacer la voluntad de Dios. Así nos lleva el Señor a nosotros, en ser apresurado a hacer la voluntad de Dios, no en cuanto a vivir conforme a la carne, a hacer la voluntad de Dios. Vio que cuando un hermano recién llega al camino del Señor, él quiere hacer todo. Él quiere hacer todo. Y esa fue nuestra experiencia. Nosotros queríamos predicar, nosotros queríamos salvar las almas, nosotros queríamos ir al púlpito, queríamos ir a la radio, queríamos ir a todos lados. Y yo me acuerdo que el pastor fue muy gráfico en ese sentido. Agarró una silla y me dio una silla y me dijo, vos ahora te tenés que sentar. ¿Yo? Y yo decía, pero si Dios nos llama, supuestamente Dios nos llama al Evangelio para que le sirvamos, ¿por qué me tengo que sentar? Porque primero uno tiene que nutrirse, tiene que alimentarse de la doctrina, de la voluntad de Dios, que está para nosotros, que es la salvación, la justificación, la redención, la vida eterna, la vida de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces una vez que nosotros estamos preparados, entonces el Señor nos manda. Vio que el Señor llamó a los 12, pero no los llevó enseguida a que vayan y que prediquen el Evangelio. Dice que ellos caminaron con Él 3 años y medio. Después de 3 años y medio, el Señor les dijo, y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que esperar el tiempo señalado por el Señor. Bueno, ahora ya llegó el tiempo. Llegó el tiempo donde ahora nosotros, el Señor nos lleva a entregarnos en sus manos para poder ser instrumentos útiles en beneficio del Evangelio y en beneficio de aquellas personas que están sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo en el mundo. Mucha gente que no es que sufre. Hay gente que usted dice, pero yo veo gente que no sufre, tiene una buena vida, un buen pasar económico, pero ¿sabe cuál es el sufrimiento que ellos tienen? Que hay un vacío en su corazón. Y que ellos intentan llenarlo con ese buen pasar económico, con sus propiedades, con salida. Ellos intentan llenar ese vacío con todo eso. Pero ese vacío, ¿sabe por qué está ese vacío? Porque ahí tiene que entrar Dios. Dice que Dios se reservó en el hombre un espacio para él. Cuando el hombre cayó en el pecado, fíjese que Dios adormeció el espíritu del hombre. ¿Usted por qué cree que Dios lo adormeció al espíritu del hombre y no dejó que el pecado llegue hasta ahí? Porque ese es el espacio que Dios reservó para meterse dentro de él. Y ese es el vacío que hoy el mundo siente en su corazón, en su alma, en su interior,
y que no lo puede llenar con nada, porque el espíritu solamente se sacia con las cosas que son de Dios. Señor, bendiga, hermanos, la hora ha avanzado y gracias le damos al Señor porque pudimos compartir su palabra, aunque no le di mucha oportunidad a las hermanas para que compartan, pero bueno, el Señor bendiga y las hermanas puedan perdonarme. Y bueno, Señor bendiga a todos los hermanos que van a escuchar este programa a través de YouTube después. Recuerde que la página es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y las páginas de Facebook son Ramona Cabrera y La Última Trompeta, Filial Virrey del Pino. Señor les bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con el programa. Padre amado, delante de tu presencia estamos, Señor. Rogamos que tú hagas tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que tú sanes toda dolencia, toda enfermedad. Señor, que tú libres a todo hermano, hermana, Señor, de toda enfermedad en esta hora, Señor. Que tú los saques, Señor, en el nombre de Jesús, porque por tu llaga dice tu palabra que nosotros fuimos sanados, Señor. También te rogamos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que han oído tu palabra, Señor, que produzca en ellos, Señor, el aliento, Señor, para el servicio. Señor, así como lo ha producido en nosotros, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque como dice tu palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo su gavilla, Señor. Y el regocijo, Señor, va a ser la herencia que nosotros recibamos a causa del trabajo que hemos hecho, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Señor bendiga, hermano, los abrazo en el amor de Cristo. Gracias, Jesús.